En Rosh Hashanah, para los que no estuvieron, lo pueden ver por YouTube. Hablamos de que Rosh Hashanah casualmente, a pesar de que tenía que ver con la idea de la creación del ser humano, les contaba que habíamos descubierto, en realidad por algunas clases que yo estuve tomando con un rab que a mí me gusta mucho, israelí marroquí, Rav Sharki se llama, que notaba que Rosh Hashanah también tenía que ver con lo que se llama en hebreo Zecher Yetziat Mitzrayim, es decir, que Rosh Hashanah tenía que ver con la salida de Egipto, y uno dice, la salida de Egipto, Rosh Hashanah, la salida de Egipto es Pesaj, pero no es así. Solamente en Rosh Hashanah, de acuerdo a nuestros jajamim, a nuestros sabios, el día de Rosh Hashanah fue cuando terminó lo que se llamaba el trabajo forzado en Egipto. Es decir, empezó el proceso de liberación en Rosh Hashanah. Y no cierra del todo el concepto porque estamos acostumbrados a hablar de libertad en Pesaj, como que en Rosh Hashanah estamos acostumbrados a otra cosa. Sin embargo, si uno lo pone a pensar, se pone a pensar más fuerte en esto, se va a sorprender porque el día de hoy, es decir, un día 10 del mes de Tishrei, Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, hoy 10 días después es Yom Kippur, también tiene que ver con la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque el 10 de Tishrei, un año y 10 días después de ese Rosh Hashanah, en cuanto se decretó el fin del trabajo forzado para nuestros antepasados, después vino 6 meses después Pesaj con la salida de Egipto, después llegaron al Sinaí unos 50 días después Moisés subió unos 40 días y cuando bajó con las tablas las rompió porque el pueblo estaba con un becerro, volvió a subir y esperó 40 días y bajó hoy con las segundas tablas que fueron las que nos acompañaron hasta hoy. Vale decir que el periplo que empieza en Rosh Hashanah vinculado a la libertad se cristaliza hoy, porque la libertad no era solo para escaparse, era para tener un proyecto, y el proyecto está con las tablas que se entregaron hoy. Hoy es el día de las segundas tablas. Fíjense entonces que si hablamos en realidad de Yom Kippur, también es un día de liberación, pero ya no popular, sino personal. Pero lo popular y lo personal en la tradición judía se mezclan. Es más, ¿saben, de acuerdo a la Torá, cuándo hay que tocar el shofar? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo hay que tocar el shofar de acuerdo a la Torá? Fuerte. ¿Cuándo? Anímense, vale equivocarse, más hoy que estamos en el día del perdón, se pueden equivocar tranquilos. ¿Cuándo hay que tocar el shofar de acuerdo a la Torá? ¿Cómo? ¿En Rosh Hashanah? No. En Rosh Hashanah, en la Torá se nos dice que es Yom Zichron Truah, el día del recuerdo de la Truah. Truah es un sonido que lo hacemos con el shofar, pero también se puede hacer una Truah con una trompeta. Hatzotzrot, hay en la Torá trompetas. La única vez que dice la Torá que hay que tocar el shofar, literalmente, se los voy a leer ahora. Dice así, estoy en la Torá, en el libro de Baikra, en el libro Levítico, dice, espérense, lo leo un poquito en castellano, deberás contar para vos 7 años sabáticos, 7 veces 7 años, el periodo de 7 años sabáticos será de 49 años, y al año siguiente, en el día 10º, o sea, bajó de Shashvi'i, en el mes séptimo, Be Azor Yom Lahodesh, en el día 10º del mes, Be Yom, en el día de Kippur, en el día del perdón, escuchen esto, Tabiru Shofar Bekol Artsehem. Harán sonar el shofar en todos sus territorios. O sea, fíjense, ¿por qué sonaba el shofar en el año del jubileo? En Yom Kippur, literal, shofar en Yom Kippur, escuchen por qué,
Se los leo. Ukaratem dror ba'aretz, para proclamar la libertad en la tierra. Cada uno volvería a su familia, a sus tierras originales. Rosh Hashanah, es cierto, a la larga terminó nuestra tradición fomentando el Rosh Hashanah, el shofar en Rosh Hashanah. Sin embargo, eso fue una especie de reforma de nuestros sabios del Talmud. Vale decir que Yom Kippur termina siendo el día del toque del shofar. De hecho, mañana vamos a tocar el shofar cuando termina Yom Kippur, por esto que les acabo de leer. Pero fíjense de vuelta, ¿con qué nos conecta Yom Kippur? Ukaratem dror ba'aretz. Dror en hebreo es libertad. Otra vez, ¿qué tiene que ver la libertad con este día? Todo. Pero ya no, insisto, en el tema de la libertad popular. Ahora sí tiene que ver con la libertad en el sentido más personal, que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que Royan hablamos del azulejo? ¿Se acuerdan? El que no lo vio, lo tiene que buscar en YouTube. La historia del azulejo que hay que cambiar, que después se cambia toda la casa. Bueno, hoy, ese proceso que empezó hace 10 días, hoy tiene que cobrar un impulso nuevo que está vinculado con la imposibilidad que a veces notamos del cambio, de estar libres para modificar algo. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento, es como la historia que la deben conocer del elefante. ¿Vieron que los elefantes en los circos están atados con un hilito muy chiquito, no sé, una estaca? ¿Conocen eso? El elefante con solo moverse un poquito, saca la estaca y todo el circo si quiere. Pero queda así atado porque lo ataron de chiquito. Y cuando era chiquito y lo ataron a esa estaca del pie, no se podía imaginar, porque hacía fuerza y no se movía, pero quedó así atado. Y ahora que tiene la fortaleza para liberarse, está atado y no se da cuenta que puede soltarse solamente porque se acostumbró a no ser libre. Bueno, Yom Kippur es agarrar ese azulejo que dijimos en Rosh Hashanah y además empezar a soltarse. Es como que nos dan no sé si la tijerita, es la fuerza, el impulso que nosotros tenemos para soltarnos, para encarar un proyecto de libertad. Ahora, ¿con qué se hace este proyecto de libertad? ¿Con qué uno se da cuenta de que puede cambiar lo que piensa a veces que no puede cambiar? Con el ayuno, señoras y señores. El ayuno, que tiene un montón de enseñanzas, el ayuno tal vez esté hecho para darnos cuenta que somos mucho más libres de lo que pensamos. Fíjense, todos los seres humanos tenemos como tal vez el instinto más poderoso que nos domina es el instinto de la autopreservación, el que nos hace querer comer, querer tomar, ¿no? No hay instinto más fuerte que el instinto sexual todavía, es el instinto de la autopreservación. Es decir, todos, aunque, no sé, estamos como dominados por ese instinto. Es inmutable, no se puede modificar. Sin embargo, nos autoconvencemos y lo hacemos. La mayoría de los que ayunamos, y no tiene que ver con el ayuno en el sentido alágico solamente, tiene que ver con el sentido más profundo de por qué ayunamos. Ayunamos para darnos cuenta que podemos dominar y controlar aquello de lo cual estamos esclavos. Es decir, todos necesitamos comer y beber. Es más fuerte que uno. Y sin embargo, frenamos eso. 25 horas. ¿Para qué? Para darnos cuenta que si podemos frenar eso, que es tan fuerte, podemos frenar un montón de otras cosas. Podemos dominar un montón de otras cosas. ¿Les parece casual que la salida del paraíso, de acuerdo a la misma Torá, haya sido por comer? No es tonto Dios. Esa historia que viene acá también a presentarse en el principio de año, es para hacernos saber por qué se le pidió
que no coman. Porque es difícil dominar el instinto. Es muy difícil para todos. La salida del paraíso fue un reflejo de nuestro ayuno de hoy. Este ayuno es en cierta manera una reparación, así como mística, de aquel no ayuno. Si uno puede dominar lo que parece indomable como el instinto, vaya si no va a poder dominar otras cosas. Y el problema que tenemos es que muchas veces nos rendimos antes de tiempo y decimos, esto es muy difícil para que yo lo cambie. Esto ya pasó el tiempo de cambiarlo. Y la verdad es que es mentira. Es mentira. Nos convencemos de eso como el pobre elefantito atado. Si el ayuno tiene uno de múltiples sentidos, es para que nos dé ese impulso para cortar esa estaca, para sacarla y para darnos cuenta que tenemos mucho más poder de modificación del que pensamos que tenemos. Yom Kippur y Rosh Hashanah son un canto a la libertad, porque lo que es popular es más fácil de festejar. ¿Quién no festeja Pesaj? Ahora, ¿cómo festejamos nuestra propia libertad del fondo de nuestras almas, en donde tenemos que modificar y cada uno sabe lo que tenemos para modificar? Solo si tomamos el impulso en este día, ¿no? Como para hacer la tarea hasta el próximo Rosh Hashanah. Entonces, hay muchos azulejos para transformar, para empezar por uno chiquitito y cambiar después mucho más. Hay muchas cuerditas que nos atan para cortar en estos días. Y no las cortamos porque a veces estamos pesados como un elefante, pero no por comer mucho. Estamos pesados como un elefante porque tenemos mucho lastre, no sabemos perdonar, y eso nos hace más pesados, nos, nos, eh, nos hace como caer el alma, ¿no? Cuando no sabes perdonar no te puedes liberar. Cuando no sabes pedir perdón, cuando no sabemos pedir perdón, tampoco, ¿no? Cuando no sabemos reconstituir aquello que sí podemos reconstituir, bueno, se nos hace más difícil liberarnos. Pero la verdad verdadera es que el ayuno es para que nos demos cuenta de la energía enorme que tenemos, cada uno individualmente. Lo hacemos en conjunto para tomar más fuerza de los que están al lado. Pero tenemos una potencialidad hermosa para modificar tantas actitudes que hacen falta, para ser un poquito más calmos, un poquito menos egoístas, para poder tener menos orgullo, para ser como más amables, para no buscar tanto ego y ser más equipo. Tenemos mucha más capacidad de perdonar que la que pensamos que tenemos. Tenemos mucho más coraje para pedir perdón, en vez de cubrirnos con el orgullo de yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Todas esas cosas que a veces nos convencemos de que no son para nosotros o que ya estamos grandes para eso, pues no es así. No es así. Que este ayuno nos sirva justamente para darnos cuenta de eso, ¿no? Uno puede venir al Shil en Yom Kippur, hacer todo lo que hacemos, pasarla bien, tener una tefilá relevante, pero si después salimos y el resto del año es como que nos miran de arriba y nos ven igual, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque después uno se ve en el espejo. Y cuando uno se mira en el espejo y ese espejo está bien limpito, wow. No lo digo desde la lástima, lo digo desde el potencial. Hay tanto más que podemos, que es fantástico. O sea, es fantástico, realmente.
si hay una fiesta en donde uno puede celebrar su libertad de modificación, es esta. Y si la aprovechamos en el sentido más bello de esa palabra, vamos a salir mejores. Es muy fácil ser judío dentro de este templo, es muy fácil, o de nuestro otro templo, muy fácil. Ahora, ser judío en la casa, en la calle, en el trabajo, no es tan fácil. Porque no es solamente, es también en una tefilá, en una comida, en una brajá, en unas velas, ¿sí? Pero también es en lo que hacemos con lo que potencialmente podemos ser. Miren, les voy a leer una historia pequeña para terminar este momento de Dvar Torah, que la escribió Noah Ben Shea, se llama, que dice así: un hombre de negocios acudió a Jacob camino a la panadería. Jacob era el panadero. Y le dijo: Jacob, ¿qué me puedes decir acerca de los negocios de la vida? Jacob le contestó: y nosotros somos como puesteros, nos vendemos siempre lo que queremos escuchar. Escucha, Jacob, le dijo el hombre de negocios cuando se puso a la par. De lo que yo entiendo es de dinero. El costo de cualquier inversión se juzga siempre en función de lo que podría estar generando para usted si se hubiera invertido ese dinero en cualquier otra parte. Y sobre esta base, entonces, ¿cuál sería la economía del yo? ¿Cuál sería la mejor economía de una persona? El hombre de negocios se sonrió por lo ingenioso de su pregunta y Jacob tranquilamente le contestó: el costo de ser quien sos en cualquier momento es no ser el que podría ser. Esa es la economía del yo. Entonces, dijo el hombre, ¿podría tener un enorme costo para una persona el no ser lo que podría llegar a ser? Está claro que usted entiende de economía, le dijo Jacob. El hombre se rió. ¿Y qué clase de inversor soy yo? Bueno, usted es un hombre que duda si invertir en lo que podría llegar a ser, respondió Jacob. ¿Por qué? Y porque como la mayoría de nosotros, usted cree que tiene un contrato para ser solamente el que usted es ahora. Bueno, pero yo nunca recuerdo haber hecho ese trato, dijo el hombre de negocios. Y Jacob le respondió: amigo mío, todos lo firmamos, pero nadie lo recuerda. Ese contrato de esta pequeña historia es el nudo o uno de los nudos de este día de liberación para todos. Que cuando escuchemos el shofar al final de este ayuno precioso, bueno, podamos acomodar algunos azulejos, soltar algunos lastres y tener una buena economía del yo. Potencialmente vamos a ser lo que podemos ser. Shana Tová, Hatimá Tová, que tengamos un buen sello todos, pongámonos de pie para Alei.